Espero que estén bien en esta mañana. Tenemos acá muchas madres en esta mañana. Hoy queremos darle una felicitación. Tenemos también de visita al hermano Lalo y su esposa. Bienvenidos. Vienen de la iglesia Macedonia allá en Valledupar. Ustedes son bienvenidos en esta mañana. Sonido. Yo no sé para ustedes cuáles son sus mayores temores, sus mayores miedos. No me lo tienen que decir, pero a veces uno tiene temores y a veces son temores infundados o no infundados, pero por cierto, son temores. Y vamos a hablar de dos mujeres. No sé si eran madres o no, no dice la escritura, pero estas mujeres vale la pena que sean dignas de resaltar en esta mañana. Yo no sé si en la historia nuestra, o al menos en los monumentos, muy pocas veces vemos monumentos a las mujeres, ni a veces ni en las estampas de los billetes. Yo recuerdo solamente una, a Policarpa Salabarrieta. ¿Cuáles serían otras así monumentos? Muy pocas veces, o sea, es más los monumentos hacia los hombres y no se resalta. Yo no sé si ustedes conocen a doña Cifra y a doña Fua. ¿Saben quién es doña Cifra y doña Fua? ¿Alguno de ustedes tuvo el privilegio de nacer bajo el cuidado de una partera? Yo. Bueno, aquí tenemos... Son viejos, ustedes. Ana María también, o sea, antes era muy popular y era casi normal. Yo he escuchado la historia de mis padres de que ellos fueron atendidos en sus nacimientos por una partera. Y recorrían esas parteras. Por ejemplo, yo recuerdo a una tía de Ismeray, allá en la zona del Palmor, enfermeras. Ella en las horas de la madrugada, en cualquier hora, salía a atender a las personas a las mujeres que ya estaban a punto de dar a luz. Bueno, estas dos señoras, Cifra y Fua, eran unas parteras. Y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 6 al 22. Éxodo, capítulo 1, 6 al 22. Eran tiempos difíciles en los cuales vivieron estas dos mujeres. Éxodo capítulo 1, versículos 6 al 22. Dice el versículo 6 de Éxodo 1. ¿Ya lo tienen? Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos
y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Versículo 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Versículo 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Vamos a orar. Señor, gracias por este registro histórico. Gracias por estas verdades consignadas en tu palabra y que llegan hasta hoy, y tenemos la oportunidad de leerlas y reflexionar sobre la historia como tal y las verdades y principios para nosotros hoy. Muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, por los que están viendo o verán esta transmisión, para que también sean edificados por tu palabra. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Cifra y Fúa, pero cifra con S, no con C, no era una cifra de dinero. Cifra y Fúa, dos mujeres que son dignas de resaltar. Mire que muy pocos de nosotros conocemos esos nombres, pero jugaron un papel muy importante en los eventos narrados aquí en Éxodo 1. Y recuerden ustedes que Dios le había dado una promesa a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, y que la tierra sería, la descendencia de Abraham sería como las estrellas o como la arena en el mar. Pero aquí en el capítulo 1 encontramos que esa promesa que se le ha dado a Abraham y que fue anunciada inicialmente en Génesis capítulo 3, versículo 15, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, está bajo una amenaza. En los tiempos de Abraham, o después de Abraham, parecía que la hambruna iba a acabar con el pueblo de Israel, pero Dios se fue adelantando a esa hambruna y permitió que José pasara por diferentes situaciones y llegara hasta Egipto y se convirtiera en el segundo hombre más importante de Egipto. Pero no solamente eso, sino que fue el salvador de Egipto en ese momento y el salvador del pueblo de Israel, y preservó la vida del pueblo, y el pueblo se fue a Egipto. Entonces aquí vemos también en este capítulo 1, vamos a ver la providencia de Dios. El José, el hombre que se convirtió
en el primer ministro del imperio egipcio. José acumuló trigo durante años de buena cosecha para que Egipto pudiera sobrevivir a los años de escasez. José trajo a su familia, les dio la bendición, ellos se mudaron a Egipto y están disfrutando de esa provisión allí en Egipto. Uno puede decir que hasta el capítulo 50 de Génesis, la promesa estaba asegurada. La promesa estaba bien cuidada, al menos en ese momento. Pero dice la Biblia que el faraón que conocía a José, después que José ya había muerto y sus hermanos, este hombre no conocía a José, no reconoció tampoco el papel que José jugó en su imperio. Cuando estamos aquí en el libro de Éxodo, el principio de Éxodo relata más o menos unos 400 años después de Abraham. O sea, en el capítulo 1, versículos 1 al 5, se enumeran los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Y el número de aquellos que hicieron el viaje original, 400 años atrás, era solo de 70 personas. Versículo 5. Dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. O sea, 70 personas llegan a Egipto. Pero ahora estas 70 personas se han convertido en una gran nación y se han multiplicado. Los versículos 6 y 7 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. O sea, 400 años después se habían multiplicado, lo cual se convirtió en una amenaza para los egipcios. Entonces el faraón egipcio hizo la observación y reflexionó y dijo: estos extranjeros son una potencia dentro de nosotros, han crecido demasiado, y si tenemos nosotros guerra con otro país, ellos se van a aliar con otro país y nos van a vencer. Aquí este hombre empieza a reflexionar de una manera muy humana frente a esta historia de unos migrantes que dieron una bendición al pueblo de egipcio. O sea, no solamente fue la bendición espiritual que llevaron, sino también la bendición económica que llevaron a Egipto. Fueron instrumentos de Dios para bendecir a Egipto. Pero a medida que comienza esa nación a prosperar, a crecer, comienza el resentimiento y el temor. Ahí vienen los primeros temores. O sea, el temor del pueblo egipcio hacia el pueblo de Israel. Tiene temor. Este pueblo ha crecido mucho. Ya en los controles que habían hecho de estadísticos se dieron cuenta: este pueblo es una amenaza. Entonces, según el libro de Éxodo, se imponen unas medidas opresivas. O sea, a través de la historia, siempre para detener a veces el desarrollo, el crecimiento, el surgimiento de ideas y de proyectos, vienen las medidas opresivas. Aquí hay un tirano que tiene unas medidas opresivas. ¿Cuáles son las medidas opresivas? Ponerlos a trabajo físico en extremo, fuerte. Pero entre más, hay algo interesante en ese pasaje bíblico, que en la medida en que más trabajo, más se fortalecían y más crecían. O sea, es como irónico. O sea, uno diría, entre más trabajo y más opresión, se disminuye y se retiene. Pero no. Aquí vemos a un pueblo con miedo, a este pueblo que
a través de Faraón dice, cuidado, cuidado con los israelitas, cuidado porque ya son fuertes y numerosos. Vamos a tener que manejarlo con mucha astucia, porque si no lo manejamos con astucia, esto ya es un problema que tenemos dentro de nosotros. Y así puede pensar cualquier presidente, así puede pensar cualquier líder de alguna nación cuando ve que otros extranjeros que están viviendo en su tierra crecen y se desarrollan y ya piensan que llegan a ser una amenaza. Entonces, esa es una situación que se repite alrededor del mundo. ¿Se acuerdan ustedes cuando dieron el anuncio que iban a algunos afganos, creo que eran los que los iban a llevar para que los exiliarlos a algunas naciones? Algunas naciones dijeron, no, aquí no lo queremos, aquí no lo queremos porque esa persona tiene un pasado que es muy violento y muy, o sea, llegan aquí y se nos crea un problema, más de los problemas que ya tenemos internos. Entonces algunas naciones frenaron y dijeron que no. Entonces, pero la estrategia del faraón es ponerlos a trabajar y a trabajar despiadadamente. O sea, el trabajo fuerte es una estrategia para no darles tiempo ni energía para que se organicen y formen una rebelión. O sea, están tan ocupados en el trabajo desde temprano hasta anochecer. O sea, y tampoco de pronto dice, tampoco van a tener energía para tener hijos. Aquí les acabamos toda la... Pero lo irónico es que entre más trabajo y entre más opresión, el pueblo se crecía y se desarrollaba. Hay un comentarista de un libro que se llama El Dios que se revela, se llama el libro más o menos del inglés al español, El corazón misionero del libro de Éxodo. Y él traduce los versículos 13 y 14. Yo voy a leerlo en la Reina Valera y luego voy a hacer el comentario que él hace. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Denoten las palabras dureza y rigor. Dice este autor Ross, y los egipcios obligaron con violencia a los hijos de Israel a servirles e hicieron que sus vidas fueran amargas, imponiéndoles duros trabajos con cemento, ladrillos y toda clase de servicios en los campos. En todo servicio los obligaban con violencia. No es, mira, tienes que trabajar porque vas a obtener tu alimento de allí y vas a obtener un pago. No, era con violencia y era hacerles la vida amarga, era completamente destructivo. Entonces, cada vez que ellos escuchaban ese servicio del trabajo para ellos era como un látigo que estaba sonando. Pero esa táctica a los faraones, al faraón y a los egipcios no le funcionó. En el versículo 10 habla de para que no se multipliquen. O sea, miren que era la estrategia era para que no se multipliquen. Ya se habían multiplicado, pero ellos no querían que se multiplicaran más. Pero el versículo 12 dice algo que para mí siempre es algo llamativo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más que se multiplicaron. O sea, más trabajo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes hoy en día? Por ejemplo, hay personas, no, que la meta son 50 clientes. Bueno, listo, cumplió la meta. Mañana la meta son 60. Que cumplí con los 60 apurados. Bueno, para mañana son 70. Y le van imponiendo una carga, una opresión. Hoy vivimos en unos tiempos muy parecidos a los tiempos del faraón. Esa estrategia de oponer, o sea, y de más trabajo y más trabajo. Y que no se le da la oportunidad para pensar, sino simplemente para producir.
el corazón de Faraón estaba empecinado en destruir, pero la táctica no le funcionó, porque entre más lo oprimían, más se multiplicaba. Eso, la Biblia muestra eso utiliza esos términos para mostrar el contraste, para mostrar que esas estrategias de Faraón no funcionan. Pero hay que tener en cuenta que esas estrategias no proceden solo de la mente de Faraón, sino que esa ha sido la estrategia de Satanás a través de la historia, de acabar y destruir al pueblo de Dios. Esa siempre ha sido la intención, destruir al pueblo de Dios. Pero cada vez que lo intenta de una manera u otra, no le funciona. Porque, ¿se acuerdan ustedes que el plan inicial aquí es el de matar a todo recién nacido varón? Después que le pone trabajo, bueno, vamos al siguiente paso. Vamos a llamar a las parteras para que cuando nazcan los niños le revisen el sexo y los maten, si son varones, y si son niñas las dejen vivir. Pero hay una característica muy interesante en los versículos 15 y 16. Habla de Cifra y de Fúa. Y están mirando en el versículo 16: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el censo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué? Temían a Dios. Temieron a Dios. ¿Se acuerdan? Los egipcios le temían a los israelitas, ¿verdad? Porque estaban creciendo. Y estas mujeres le temieron a Faraón, no, ¿verdad? Sino que le temieron a Dios. Porque, y era un riesgo, estaban poniendo en riesgo sus vidas. Porque era una orden gubernamental. Era una orden del Faraón, la máxima autoridad. Estas son unas mujeres que hoy en día, en esta lucha en contra del aborto, estas mujeres han tomado un protagonismo. Porque estas mujeres actuaron no conforme a las leyes, sino conforme a los mandatos de Dios. Para ellas era importante respetar la vida. Para ellas el concepto de vida era más importante que la orden de un rey. Ellas preservaron la vida de los varones, y cuando las confrontaba el Faraón, ellas le dijeron: es que las mujeres hebreas, o sea las israelitas, antes de que nosotros llegáramos, ya ellas habían dado luz. Ellas son más fuertes que nosotras, las egipcias. Miren ahí en el versículo 18 y 19. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho eso? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Noten que estas parteras no eran israelitas. Estas parteras eran egipcias. Y como egipcias, podría uno decir que estaban en la obligación de obedecer al mandato del faraón. Pero estas dos mujeres optan por temerle a Dios. En medio de toda la creencia que había en Egipto de muchos dioses, porque saben que las plagas que Dios envió a través de Moisés, las 10 plagas, iban dirigidas a los dioses de Egipto. En medio de eso había unas mujeres que le temían a Dios. Miren, en medio de tanta idolatría, en medio de tantas cosas que hay aquí en Colombia, hay mujeres que no son creyentes o no pertenecen a una iglesia como la de nosotros, pero le temen a Dios, obedecen a Dios y respetan la vida. Estas mujeres
son dignas de imitar. Primero fue, el faraón hizo trabajo forzado. Segundo, orden a las parteras para matar a los niños varones. No funcionó. Y el tercero, ordenó un genocidio. ¿Cuál fue el genocidio que ordenó? Matar a todos los niños varones. Todos debían ser arrojados al río Nilo. Pero esos planes, una vez tras vez, eran frustrados. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Éxodo se narra el nacimiento de Moisés? Que una familia hebrea decide proteger ante el genocidio que hay, decide proteger a su hijo, y a los 3 meses se le dificulta mantenerlo oculto, y lo colocan en una canasta, lo dejan allí en el río Nilo, pero la hermana de él está pendiente de la canastilla. El río que Faraón quería usar para darle muerte a los niños, es el que preserva también la vida de este niño, Moisés. Y uno dice, oye, pero qué casualidad, ¿no?, que esté bañándose la hija del faraón allí y sea ella la que escuche el llanto del niño. Detrás de eso, mis amados hermanos, está lo que se llama la providencia de Dios, la soberanía de Dios. La Biblia dice en el capítulo 3 o el final del capítulo 2 que esta mujer oye, tiene compasión por el niño, y la hermana del niño interviene y le ofrece a la hija del faraón una madre sustituta como nodriza. O sea, este niño es criado por su madre y después se convierte en un miembro de la corte real de Egipcio. O sea, después se nos revela que Moisés quiere decir salvado de las aguas. Usted no necesita conocer mucho de la historia de Moisés, pero sabrá que fue el gran libertador del pueblo de Israel de la mano del faraón. Ustedes han escuchado el nombre de Moisés muchas veces, pero este niño, allí en una canastilla, fue la esperanza para el pueblo de Dios. Y el versículo 10 del capítulo 1 me recuerda esa realidad. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. O sea, ellos criaron a Moisés para que Moisés fuese el libertador del pueblo de Israel y destruyera el imperio egipcio. Aquí uno encuentra que la maldad a veces está disfrazada de sabiduría. 5 personas o 4 personas allá en una corte deciden qué es lo que debe hacerse con los niños. Ellos deciden allá, por la mayoría. Y a eso le llaman sabiduría. Pero detrás de todo eso sabemos que hay una maldad. Sabemos que detrás de eso hay una astucia. Y que obedece a todo un plan, no, a una agenda global, que eso no obedece simplemente a unas creencias de unas personas. La maldad está disfrazada de sabiduría. Pero la realidad en esta narración es que el faraón es vencido por 5 mujeres. Se dice 5 mujeres, ¿sí? Las 2 parteras, la madre y la hermana de Moisés y su propia hija. 5 mujeres que intervienen allí, pero que detrás de todo eso ellos son los actores de la obra, pero detrás de esos actores está un director que se llama Dios, que está al control de todas las cosas. Moisés termina siendo criado por su madre, que le pagan para que lo haga.
O sea, eso es tremendo, ¿verdad? Que una madre le pague para que cuide a su propio hijo. Fue criado como hebreo Moisés, pero con los privilegios de un egipcio. Si alguien quiere leer, por ejemplo, Hechos 7:22, para que veamos lo que dijo Esteban acerca de Moisés. Porque lo que hicieron estas mujeres tiene toda una repercusión histórica. O sea, el hecho de temerle a Dios y no tenerle temor al mandato del faraón, eso tiene todas unas implicaciones bíblicas, teológicas, políticas hacia el futuro. ¿Qué dijo Esteban? Miguel Esteban, ¿qué dijo? Fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ok, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y obra. Aunque él decía que era tartamudo, que no. Pero Moisés fue salvado de Faraón para terminar viviendo en su corte y un día derrotarlo. Y así rescatar al pueblo de Dios. Mis amados hermanos, este pasaje y muchos otros pasajes, como en el libro de Esther, aunque Dios no es mencionado, solamente cuando habla de que estas mujeres le temieron a Dios. Cuando nosotros confiamos en las promesas del pacto de Dios, Dios es fiel en cumplir esas promesas. Dios le hizo promesas primero en Génesis 3:15 y luego la ratificó a Abraham. A pesar de todas las dificultades y oposiciones que ha tenido el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, usted analice y haga un estudio a la historia del pueblo de Israel. Todas las veces que han querido exterminarlo, destruirlo. Si no, pregúntale a los nazis, a través de las cámaras de gas, como en el holocausto nazi, como que quisieron destruir el pueblo judío. Pero Dios los mantenía salvo, ese pueblo, porque esa es su promesa. Y no solamente tiene una promesa con el pueblo de Israel, tiene una promesa también para con su iglesia. Aquí en este capítulo uno encuentra el pecado en una forma muy cruel. Matar a todo hijo varón que naciera de las hebreas. Eso es cruel. Pero aún en medio del pecado, en su forma más cruel, allí está la mano de Dios obrando. Uno a veces ve el momento histórico, ve la situación difícil, pero a veces no alcanza a ver la obra de Dios. Cualquiera que estuviese viendo ese momento histórico, viviendo ese momento histórico, podría decir: Dios nos ha abandonado. ¿Cómo es que nos van a poner a trabajar duro? ¿Cómo es que nos van a, si Dios ha dado una promesa, cómo es que van a matar a todos los niños varones? ¿Cómo es que los van a echar al río Nilo? Pero detrás de eso está la mano de Dios obrando. Aún en los pecados más difíciles y crueles, Dios obra. O sea, Dios sabe cómo aún los planes de Satanás, Dios los puede convertir y sacar un propósito para el reino de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de la señora aquella que necesitaba un par de zapatos? Y ella en el patio clamaba a Dios: Dios mío, dame un par de zapatos que lo necesito. Y oraba todos los días. Y atrás vivía un señor brujo. Y se le ocurrió en su sabiduría y astucia a ese brujo regalarle y tirarle un par de zapatos por allá, por el patio, y así hizo. O sea, un día que la señora estaba orando y clamando a Dios, ¡tan!, le tiró el par de zapatos y dijo el brujo allá: esto te lo manda el diablo. Y la señora dijo: Padre, yo te doy gracias porque tú, para bendecir los hijos de Dios, usas hasta el mismo diablo. Y así es. O sea, muchas veces personas que quieren hacer mal, ese mal Dios lo usa para bien en la vida. Y eso pasó en la vida del pueblo de Israel. Cuando los gobernantes se han opuesto a su pueblo, dice en Hechos capítulo 4 lo siguiente:
Voy a leer Hechos 4, 27 y 28, que no solamente se han opuesto al pueblo de Israel, sino que se han opuesto a su propio hijo. Hechos 4, 27 y 28. En este resumen que hacen de la historia del pueblo de Israel. Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, miren, que Faraón, perdón, aquí el caso de Pilato, Herodes, los gentiles, todo eso Dios lo usó para cumplir los propósitos de Dios. O sea, ya eso estaba determinado que así sucediera. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Lo que dice Romanos 8, 28. A los que amamos a Dios, algunas cosas, todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso, mis amados hermanos, yo he sido inspirado y animado a seguir temiéndole a aquel que cumple sus promesas. No temerle al gobernante. Miren, mis amados hermanos, voy a decir algo con mucho respeto con todos ustedes. Hay muchos hermanos, muchos pastores, muchas iglesias que tienen un temor de quién es el próximo gobernante. Tienen miedo, pánico. Si así le tuvieran miedo y pánico a Dios, temieran a Dios, Colombia sería diferente. Nuestro temor debe ser a Dios, independientemente de quién gobierne. Eso sí, usted elija bien, analice bien y vote bien, pero no le tema a quién va a ser el próximo gobernante. Témale a Dios. Estas mujeres decidieron temerle a Dios. Su temor era Dios. Era su confianza en Él. ¿Sí? La misma palabra dice que Dios quita y pone reyes. Así es, Lucho. Él es el soberano de la tierra. ¿Qué tal que estas mujeres, por el miedo al faraón, hubieran accedido a hacer lo que el faraón decía? No, porque el faraón me mata, el faraón hace esto. O sea, ellas, como le temían a Dios, y miren, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7. Y cuando uno le teme a Dios, uno respeta lo que Dios dice. Y uno no comulga con lo que Dios no dice. O sea, estas mujeres le temieron a Dios. Miren que hay unas promesas aquí para estas mujeres que temieron a Dios. Hay unas declaraciones de bendición y multiplicación. Por ejemplo, a pesar de estar en Egipto, a pesar de ser oprimidos y a pesar de ser amenazados, Dios prosperó a ese pueblo y prosperó a las familias de estas mujeres. Y si eran madres y de pronto no podían tener hijos, Dios les concedió hijos, porque estas mujeres tenían su confianza y su temor en Dios. Hay muchos pueblos, y especialmente el pueblo de Israel, en muchas situaciones en la Biblia lo encontramos que es un pueblo frágil ante las otras naciones. ¿Se acuerdan? Segunda de Crónicas, capítulo 20, en los tiempos de Josafat, un ejército numeroso que venía contra ellos y que no sabían qué hacer. Clamaron a Dios y Dios obró, porque Dios cumple sus promesas. Que este ejemplo de estas mujeres nos llame a nosotros como pueblo de Dios a volver a la historia. En la historia bíblica encontramos esperanza, a tener confianza de que sin importar cuán negro puede ser el panorama, Dios está obrando para cumplir sus propósitos y sus promesas. Y qué bueno es hacer parte de las promesas de Dios.
y permitir que a través de mi vida se cumplan los propósitos de Dios. Aquí en Éxodo capítulo 1 y 2, en cada ocasión, en cada momento está en juego el futuro del pueblo. Bueno, no tanto el futuro del pueblo, sino el futuro de la promesa de Dios. Y también está el futuro de nuestra salvación. Allí estaba, porque esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa estaba siendo amenazada. Una vez, un rey quería también era un rey que tenía el deseo de exterminar a Jesucristo. ¿Se acuerdan que quería matar a los niños? Herodes. Pero esos planes fueron frustrados. Dios se adelantó a José y le dijo por sueño, y le dijo que irónicamente se fuera para Egipto. Miren cómo es esto de contraste. El Hijo de Dios que está siendo amenazado de morir por mano de Herodes, Dios le da instrucciones de huir y que vaya a Egipto. Cuando Egipto puede representar amenaza, inseguridad, trabajo, amenaza. Miren, mis amados hermanos, en este episodio y muchos episodios de la historia presente, uno lo que ve es la rebelión de Satanás contra Dios. Satanás ha tratado de destruir a su pueblo, a su iglesia, para que la promesa no se cumpla. Todo el Antiguo Testamento está dominado por la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Toda en la Biblia. Así que si Satanás hipotéticamente podía destruir la familia de Abraham, entonces podía prevenir que naciera el Salvador del mundo. Desde allá vienen todos esos planes macabros. Ese Salvador Jesucristo nació. Satanás ya fue derrotado. Pero él sigue tratando de aniquilar a la iglesia. Él no ha perdido todavía ese está en su ADN. Destruir. ¿Se recuerdan cómo dijo Jesucristo? El ladrón viene para hurtar, robar, matar. Ese es su ADN. ¿Sí, Gustavo? Pastor, con ese tema de la teología y de la política hay cosas que Dios usa que son extrañísimas. Por ejemplo, aquí hay un presidente que también hemos odiado, que es Rafael Correa de Ecuador, con su tendencia y su cuestión de izquierda. Y yo vi un video donde él se levanta con el tema de la familia, donde dice, no, que me están aquí tratando de armar un tropel y que para que yo cambie el concepto de familia, que ya no hay familias con padre e hijo, sino que son diversas. A mí no me vengan con ese, pero ¿cómo puede? O sea, ahí yo veo hablar de Dios también como que cómo le pone a una persona que supuestamente no comulgaba con eso, el que defienda a la familia. Entonces a veces hay como cosas que uno tiene que mirar, que es el obrar de Dios que uno no entiende a través de no creyentes. Exacto. Y recordar lo que dijo Lucho ahorita, ¿no? Bueno, que no lo dice Lucho, yo lo escucho, pero dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios a través de Daniel es el que quita reyes y pone reyes. Y que Satanás ya fue derrotado, pero que él sigue insistiendo. O sea, él no dijo a alguien que Satanás había vendido todos sus instrumentos, pero lo que no había vendido era la persecución para poder atacar, que eso es un arma que supuestamente a él le ha funcionado, pero que resulta que eso, en vez de funcionarle, hace que la iglesia se desarrolle y se multiplique. Aquí, como en el caso del pueblo de Israel, entre más opresión, más se fructificaba. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra él. Yo les comenté a ustedes que bajo el comunismo soviético, Mao, allá en la China, y en la actualidad en el Medio Oriente, Satanás ha tratado de destruir la iglesia, ha tratado de que la predicación no avance.
Pero en cada ocasión Dios ha mostrado su poder soberano. Allá en la China de Mao, o sea, la iglesia creció y se desarrolló en medio de eso. O sea, yo trataba de adaptar el libro de lo que dice eso. Los cristianos, o sea, haciendo como una paráfrasis, los cristianos se multiplicaban y fueron haciéndose más y más poderosos. Y la tierra se fue llenando de ellos, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución. En el año 1970, un presidente de Egipto, Mengistu, implementó una estrategia, lo que se llamó el terror rojo. Murieron 1,5 millones de personas y las iglesias fueron clausuradas totalmente. Cuando este señor fue derrotado, la gente de Occidente, la gente de acá, nosotros, nos preguntábamos si la iglesia había sobrevivido. Pero por informaciones que se obtuvieron, las iglesias, los cristianos estaban reuniéndose secretamente en las casas. La iglesia no solamente había sobrevivido, sino que se había multiplicado, había crecido. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de promesa. Edgar nos leyó esta mañana este pasaje, que la palabra de Dios no está presa. Dios se ha propuesto cumplir sus promesas y no permitirá, óigase bien, no permitirá que ni Faraón, ni Satanás, ni cualquier presidente la frustre, ni cualquier rey. El temor que tenía Cifra y Fua en Dios, esa es la confianza que debemos tener nosotros. Miren, cuando uno tiene temor a Dios, tiene el valor para obedecerle, a pesar de, porque eso no quiere decir que cuando yo tengo temor de Dios, no es que tenga, que ya se me quita toda la cobardía, pero cuando yo decido tener temor a Dios y confiar y obedecer lo que Dios dice, Dios me respalda. Por eso estas mujeres actuaron de la forma en la que le hicieron. Las parteras le temían a Dios. No siguieron las órdenes del rey de Egipto. Dios le concedió bendición para sus familias. Yo animo a cada mujer, a cada madre que está aquí, a cada hombre, a cada varón, a que nuestro temor sea Dios. Que en medio de las circunstancias actuales nosotros temamos a Dios y no estemos dispuestos a someternos. ¿Quién fue el que dio la orden de que a las 24 semanas se puede matar el bebé? La Corte Suprema de Justicia, creo que es. Ellos dicen eso, pero nosotros le tememos a Dios. Nuestro temor debe ser Dios. Nuestra confianza. Hay que hacer lo que esté a nuestro alcance para defender lo que dice la Biblia en cuanto al aborto, cómo lo ve Dios. Pero nuestro temor y nuestra confianza no debe ser en esos personajes. Nuestra confianza debe estar en Dios. Cuando usted lee esta historia, usted y yo somos confrontados. O sea, yo tuve que ser confrontado con la elección. Aquí hay que tomar una decisión. Ella le tocó tomar esa decisión. O enfrentan al faraón y le dicen sí al faraón o no al faraón, o le temen a Dios. Pero estas dos mujeres, que deberíamos tener un recordatorio permanente de estas dos mujeres,
¿Cómo es que se llama? Cifra y fuga. Cifra y fuga. Fuga, no es fuga. No. Fuga porque hay Fuga. 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 Estas dos mujeres son un ejemplo para nosotros. ¿Por qué actuaron estas mujeres así? Es la pregunta que yo me debo hacer. Ellas le tenían mayor respeto y admiración a Dios antes que al gobernante de turno. Ellas confiaban y seguramente habían oído a través de las hebreas que Dios es un Dios que cumple las promesas. ¿Se acuerda usted de Rahab, la ramera, allá en el muro de Jericó? Esa mujer, aunque no era hebrea, o sea, ella escuchó y ella optó por guardar y esconder a los espías. Y Dios bendijo su casa. Es que cuando uno le tiene respeto y admiración a Dios, le teme a Dios, reconoce que Él cumple sus promesas, uno puede, en la fuerza y el poder de Dios, depender y confiar y confrontar cualquier pensamiento que no venga de Dios. Un señor dijo en uno de los comentarios que leí: le tememos tanto a los hombres porque no le tememos a Dios lo suficiente. Y agregó: le tememos tanto a los hombres porque no conocemos suficientemente a Dios a través de las Escrituras. Estas parteras son un ejemplo de cómo podemos actuar con valor cuando confiamos en la promesa de Dios. El Evangelio será anunciado y siempre en la predicación del Evangelio van a haber mujeres y hombres que están dispuestos a temerle a Dios. Ahora, la bendición que Dios le dio a esa familia y que dio al pueblo de Israel, donde se suponía, según el mandato del faraón, que todos los niños debían morir. En medio de eso hubo la bendición de Dios. ¿Cómo podrá crecer la iglesia? ¿O cómo puedes sobrevivir en tu casa o en tu trabajo cuando tus amigos, tus compañeros de trabajo desprecian tu fe? Ese es el riesgo que hay que correr. Pero es un Dios, el Dios suyo y el Dios mío es un Dios que cumple las promesas. Y todo esto es posible porque Dios ha dicho que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Él ha prometido edificar su iglesia. Y que yo sepa, Dios todavía está en su trono. Y que yo sepa, Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, pensemos en dos preguntas, o tres. Considerando el fracaso de Faraón, que tenía de exterminar a Israel, ¿cómo eso nos alienta a nosotros a mirar lo que pasa en el mundo hoy? ¿Cómo nos alienta al mirar la historia, al considerar el fracaso en 3 veces de Faraón de exterminar a Israel? Eso debe llenarnos de ánimo, de que Dios es especialista en frustrar los planes y los pensamientos de los malvados. Pero viene la pregunta que es más difícil. ¿A quién le temes más? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién más le tememos? Y la otra pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué le tememos a los hombres? Jesús dijo que no le temamos al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma y la puede enviar al infierno. Ahora, ¿de qué forma
a través de esta porción de las Escrituras, ustedes madres, nosotros padres, hijos, hermanos, estamos llamados a obedecer, a tener valor y a confiar en la promesa de Dios. ¿De qué formas está siendo llamado? De pronto a leer más la Biblia, a orar más, a hacer un curso bíblico, integrarme en un grupo familiar para recibir apoyo. El temor a Dios también necesita de otros que nos apoyen en las decisiones que tomamos. Porque día a día somos confrontados a tomar decisiones en el temor de Dios o en el temor de los hombres. Si tuviéramos la oportunidad de hacerle una placa a estas mujeres, se la haríamos. Uno puede decir, de esta clase de mujeres yo me quito el sombrero. Unas mujeres valientes, unas mujeres esforzadas, pero porque le temían a Dios. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tenerle temor a Dios y echar el perfecto amor, echa fuera el temor, fuera el temor, como dijo nuestro hermano Giovanni en una poesía del Día de la Madre. ¿Te acuerdas, Jessica? Fuera el temor. Y fuera el temor porque el perfecto amor reina en nosotros. Cerremos nuestros ojos y pregúntele a Dios allí en silencio si usted le teme más a los hombres o a Dios. Toma una decisión allí delante de Dios. Dígale a Dios: Señor, yo quiero seguir el ejemplo de estas mujeres. Yo quiero que mi temor seas tú, oh Dios. Ayúdame a conocerte, Señor. Ayúdame a profundizar mi relación contigo, a depender de tus promesas. Aunque todo parezca oscuro, aunque el panorama sea incierto, tú sigues sentado en el trono. Y la historia, Señor, muestra imperios, gobiernos, cómo han subido y cómo han caído. Y tu iglesia y tu pueblo Israel han prevalecido. Señor, gracias por tus promesas. Gracias porque la obtención de las promesas, aunque no sea fácil, son seguras, son ciertas. Porque todas las promesas en ti son sí y son amén. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias por Cifra y por Fua. Y te doy gracias por cada madre que está aquí en esta mañana. Que cada una de ellas pueda ser una mujer valerosa y una mujer que su principio de vida sea el temor a ti. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a actuar con valor y obediencia, a confiar en la promesa de Dios. Que Dios nos guarde a todos.